Mae, no le ponga la cortina de los chiquillos, ya nada más con eso entramos, ¿de acuerdo? ¿Por qué le ¿Por pusieron Maradona? Por Maradona. Pero usted no juega ni con tierra. Porque Alajuelita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de Alajuelita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Las enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical y lo segundo es que estamos haciendo propiciando la construcción sostenible. ¿Cómo? Si todo sale bien, podría estar quedando adjudicada en diciembre y se estaría empezando a construir a principios del otro año. Pongamos que todo sale mal, entonces a mediados del otro año se estaría empezando a construir. En León 13, el 95% de las personas son gente trabajadora, son gente que a las 5 de la mañana está saliendo a su trabajo. Gracias Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer para nosotros enorme que usted nos acompañe y nos permita a partir de este momento repasar la actualidad desde el microscopio del grupo informativo El Guardián en su programa Políticamente Incorrecto. Carlos Murillo, buenas tardes. Buenas tardes, pocas veces lo veo tan serio, pero sabemos las consecuencias del día de ayer y la poña. Entonces ya. eso prácticamente lo saca del entorno a nuestro director. Hoy estoy entre manudo, ¿verdad? Hoy Sí, nuestro bueno, sí. invitado. Bueno, si usted no lo puede necesariamente presentar. por haber nacido en Alajuela se es liguista, pero en el caso de Franklin nunca le pregunté si era liguista o sapricista. Yo soy amante del buen fútbol. Acérquese el churuco. Yo soy amante del buen fútbol, me gusta el buen fútbol y pues ni modo, soy liguista. Ni Buenas modo, tardes. soy liguista. A confesión de parte, relevo de pruebas. Sí. O sea, usted está resignado. No, me gusta el buen fútbol. ¿Qué le pareció el fútbol de ayer? ¿El de Costa Rica o el, No, o el de fútbol? la Liga. El de la Liga, bien, creo que si sigue así hay buenas esperanzas. Muy interesante el planteamiento. Bueno, primero vamos a hacer la presentación Sí, de claro. nuestro invitado de hoy, que por supuesto hoy vamos a tocar un tema que yo creo que todos los costarricenses ya se preocupan, se manifiestan y creo que aquí hay un tema muy importante porque Franklin Solano, investigador, sociólogo de la Fundación Promotora de la Vivienda, hoy nos va a hablar sobre el tema de vivienda en Costa Rica, los últimos números, el último informe que la Fundación año con año hace en un gran esfuerzo por llevarle a Costa Rica datos confiables y que deberían ser faro para la toma de decisiones, pero que lamentablemente muchas veces no se toman. Don Franklin, gracias por acompañarnos y bienvenido a la mesa de Políticamente Incorrecto. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, por recibirnos acá, tanto a ustedes, vos a Richard como a Carlos y a los, no sé, antes decía unos radioescuchas. Internautas. Internautas, sí, yo soy medio momia y entonces me cuesta adecuarme a la tecnología.
pero muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre estos temas. Quiero saludar a todos los que están en sintonía, Olga Medina, Johanny Hernández, que está en nuestra sintonía, y todos los que se vayan sumando. Carolina Sáenz Solís dice saludos. Caro, colega, un abrazo. María Juan Elena Carlos Torres. López Mora dice buenas tardes al Cabo López, hermano, le mandamos un saludo en Tarbaca. Igualmente al Cabo López, que a veces está pendiente con nosotros, Ajá. y a María Elena Torres también, que nos está viendo. Un saludo a María Elena, hasta allá, hasta la Fortuna de San Carlos. Le mando un abrazote a la guapísima Macha, que siempre tiene un programa buenísimo. Ya les voy a recordar la hora porque es los jueves a las 6 de la tarde a través de Fortuna TV. No se lo pueden perder, es extraordinario. Antes de pasar con Don Franklin, que aquí estamos peleando con el cable, vamos a analizar lo que ha pasado. Primero vamos a ver una fotografía de lo que fue la marcha de blanco, denominada así por los organizadores. Una marcha que pretendía darle apoyo al gobierno de don Carlos Alvarado. Un apoyo que llega en un momento, desde nuestra perspectiva editorial, equivocado, porque además confluía con particularidades, como dicen, ponérsele a las circunstancias. Era un domingo 7. Y si usted se mete en un domingo 7 estas circunstancias, realmente tiene que aguantar. La importancia del evento, lo tengo que decir, es resaltar los espacios que tenemos como costarricenses para manifestarnos, ya sea a favor o en contra, antes de que Carlos Benavides promueva y consiga una huelga ilegal que le permitiría a los costarricenses pues manifestarse solo en las redes sociales, porque prácticamente sería imposible manifestarse en las calles. Así que el reconocimiento a estos poco más de 700 personas, poco menos de 1000 personas, quienes se manifestaron de blanco en apoyo al gobierno de Carlos Alvarado. No hablaron de pensiones de lujo, no hablaron de evasión fiscal, defraudación fiscal, no hablaron de problemas en aduana, no hablaron de privilegios, hablaron contra los sindicatos, hablaron contra las huelgas, hablaron contra todas las cosas que realmente preocupa al costarricense, como es sin duda un problema que todos los días crece, como es la reactivación económica, la generación de empleos. No hablaron, ellos hablaron de los ataques que se le generan al presidente y a su gobernanza, lo cual debería ser como normal. Y me voy a morder la lengua de preguntarle a Franklin porque él es políticamente correcto, pero sí les digo que a mí me sorprende. Y otro tema que sorprende, antes de entrar en detalle, es el tema de Upala. 7.700 millones invertidos en el año 2016, 2017, 2018 para reparar el problema que ocasionó el huracán Otto. Bueno, en realidad empezaron en 2017, terminaron bajo la supervisión de Mariano Figueres en el 2018, invirtieron 7.700 millones, no sé si tenemos ya las imágenes, don Diego, para contarles que hoy Upala amaneció inundado totalmente. La onda tropical número 11 provocó precipitaciones extraordinarias en la parte alta. Lo que yo me explico es que pueda llover bastante, pero si usted invierte 7.700 millones de colones, Carlos, se supone que uno debería prever ese tipo de circunstancias. La prevención está en que es una zona totalmente problemática en el sentido de la situación geográfica en la que está ubicada, por los diferentes cauces de los ríos que por ahí convergen. Río Upala, Río Zapote. Ajá, y aparte de la precipitación fluvial que fue todavía dimensionada en grandes cantidades, lo hace a uno pensar qué se hizo, o sea, qué fue lo que se hizo. Simplemente porque se había dicho que se iba a reubicar a mucha gente de esta. Lo que pasa es que ahora hablaba con tu tío y le decía, bueno, también aquí se da la situación de aquel tira y encoge, ¿verdad? De la persona que se arraiga a un lugar definitivamente y que no quiere salir por circunstancias El problema, Carlos, etcétera, es que no podés votar 7.700 millones de los costarricenses. El alcalde de Upala habló con nosotros sobre la problemática, porque así amaneció Upala, inundado, después de una inversión hace menos de un año de 7.700 millones de colones, 29 puntos intervenidos en Upala, y hoy amanece Upala inundada. Estas son las imágenes y además el audio de la conversación que sostuvimos con el alcalde de Upala. Don Juan, es que fíjese que nosotros estamos con algunas dudas. El señor que
el último informe del gobierno decía que habían invertido 7.700 millones de colones, que habían atendido 29 puntos en Upala, y hoy nos llevamos la sorpresa de que Upala amanece inundado. Queríamos un comentario suyo sobre qué pasó, si se invirtió tantísimo dinero, ¿qué pasó? Sí, es que la situación es que ha llovido demasiado en la parte alta de Upala, en las faldas del volcán Miravalle, y todas esas aguas, nuestros ríos nacen en el volcán Miravalle, y fue demasiado lo que ha llovido, ¿no? El cauce de los ríos no es suficiente para la cantidad de agua que cayó. Don Juan, pero estamos hablando de 7.700 millones de pesos, o sea... Sí, que esos fueron invertidos en construcción de puentes y reparación de caminos. También en limpieza de cauces de ríos, pero es que, te repito, demasiada el agua que cayó, ¿no? Demasiado. Ok, ¿usted considera esto normal? Desde nuestra perspectiva, ya le pedimos a la comisión que nos aclarara qué falló, porque es demasiado dinero, muchas obras. No, yo tengo que hacerte claro, ya estas son situaciones de la naturaleza, no de las obras de reconstrucción, porque la inversión se hizo, pero aunque se limpiaron muchos ríos, muchos cauces de ríos, esto ya es obra de la naturaleza, es demasiado el agua que cayó. Sí. Entonces esto puede volver a pasar en cualquier momento en Upala. En cualquier momento, claro. ¿Siente usted que la solución, lo que dicen algunos, es que Upala debe desaparecer de ahí porque está junto al cauce del río Zapote? Es que en partes altas, por ejemplo, el distrito de Aguas Claras Upala está como a 46 metros sobre el nivel del mar. Aguas Claras está como a 400 metros y también fue afectado, y que más que en Upala hoy. Es situación de naturaleza. Y no se podía mitigar con esas obras, o sea, eso se tenía que haber previsto. Se hicieron obras de mitigación, pero es que, te repito, que es demasiado el agua que cayó. Y todo viene de la parte alta, de las faldas de la cordillera de Guanacaste. Entonces esa agua viene con fuerza hacia la parte baja. ¿Ahí no se hizo alguna intervención? Sí, claro, aquí en Upala tenemos un muro de contención. Si no estuviera ese muro en el centro de Upala, en la ciudad, hubiera sido muchísimo mayor el daño, ¿verdad? Si usted nos va a decir que qué incómodo nosotros, que qué bárbaros, que la naturaleza aquí, bueno, yo se lo digo, 7.700 millones, estamos hablando, 8.000 millones son 4 millones de dólares, más o menos. Mire, aquí hay una situación que se da desde el punto de vista de apreciación, es decir, no voy a hacer el relacionista público del alcalde, ni de don Mariano Figueres, pero cuando se invirtió ese dinero, se invirtió para reconstruir lo que el desastre natural anterior había dejado. Démosle el beneficio de la duda, pero voy a la otra situación de la ubicación de los, por lo menos de las personas especializadas, ingenieros, geólogos, toda la gente que tiene que ver con la situación no solamente demográfica, sino también de expansión estructural en viviendas, etcétera, etcétera, que han manifestado que esa zona no es apta para especialmente la ubicación del centro, ¿verdad?, de Upala, de la parte donde se contiene toda la gran vida cantidad, comercial la vida comercial y social de ese lindo lugar, porque es un lindo lugar. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo, Richard, ¿qué hacer cuando hay tanto arraigo, cuando hay tanto intereses también, y que no hay una política del gobierno? Porque ahora me gustaría preguntarle a Franklin cómo se Perifoneo Corea dice, hubieran techado todo Upala así con el agua, no hay plata que valga. Alcanzaría con O sea, el asunto es esto. ¿Ustedes hicieron algún informe de Upala? ¿Han visitado Upala en algún momento, don Franklin? Bueno, permítame ver si podemos referirnos al asunto. Lo que estamos viendo cuando hablamos de un desastre, en términos de gestión de riesgo, un desastre es la conjunción de daños y pérdidas y la conjunción de dos cosas, las amenazas y las vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades son condiciones estructurales de una zona, de una persona, de un grupo,
y el evento, la amenaza, está en función de esas vulnerabilidades. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver, nosotros no somos vulnerables en Costa Rica a una nevada, porque no cae nieve, entonces para nosotros la nevada no es una amenaza. Entonces, cuando hablamos de una vulnerabilidad, esa está en función de una amenaza. Y las vulnerabilidades son generalmente de carácter estructural. Entonces, la zona de Upala, como otras zonas del país que podemos mencionar como Ciudad Cortés o como Zigzaola, son zonas llamadas a tener ciclos de inundación y que van la Comisión de Emergencias. De hecho, pueden traer ustedes a alguien de la Comisión de Emergencias o del INS y verá que en zonas como Ciudad Cortés o como Zigzaola no se aseguran propiedades, como cierta parte de Santana, porque la evidencia científica demuestra que son zonas que van a seguir cíclicamente sufriendo eventos de ese tipo y que además pueden ser llamadas a desaparecer como zonas de asentamientos humanos, porque no son aptas. Como decía Carlos, tiene que ver con todos los estudios geológicos y geográficos y demás que hay. Todo esto para decir que en el caso de Upala podemos seguir invirtiendo cierta cantidad de recursos, pero si no se atacan las condiciones, o sea, el desastre es la culminación del riesgo. El riesgo es la relación entre amenaza y vulnerabilidad. Una de las cuestiones para evitar el riesgo es bajar a cero, ya sea la amenaza o la vulnerabilidad. ¿Qué hacemos con las vacunas? Digamos, en salud pública estamos vacunando a la población contra la influenza para evitar ser vulnerables. El virus va a seguir por ahí, pero la gente no está siendo vulnerable. ¿Ok? No sé si me logro explicar. Aquí la amenaza es el río, las crecidas, que Upala estaba bajo el nivel del mar, prácticamente muy cerca del nivel del mar, y que arriba está importantes fuentes de precipitaciones. Ahí no hay nada que hacer, el riesgo es latente. No, okay, la vulnerabilidad es la vulnerabilidad Upala. tiene que ver con como pasa en Filadelfia también, Guanacaste. Sí, tiene que ver con el uso del suelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando Upala era un caserío y cuando teníamos lleno de bosque la zona norte y no había un cambio de uso importante. No me quiero meter en eso porque la invitación para hoy era para hablar de vivienda. Pero yo quiero ilustrarles lo que pasa es que yo he trabajado el tema de gestión de riesgo en América Latina. En esa zona hay muchas piñeras y tampoco, y eso lo digo yo, no se ha respetado de parte de las piñeras y también de algunos moradores los 15 metros que tenían que tener de árboles, que esto genera una mitigación. Una consulta nada más, Franklin. ¿Qué legislación o qué amparo tienen en la ley? Bueno, en este caso usted habló de una palabra que se llama uso de suelos, que esta normalmente la otorga la municipalidad del lugar para ver si se construye ahí, si es un área comercial, si es un área industrial. Pero ¿qué amparo tiene cualquier institución relacionada con el aparato estatal para decir ahí no se puede crear más ya desarrollo habitacional y quienes tienen un lapso determinado para... Yo sé que eso conlleva una serie de situaciones económicas y legales, pero ¿hay algún amparo? Sí, hay varios instrumentos. Están los planes reguladores, que cada municipalidad debe tener su plan regulador, que lo que busca el plan regulador es ordenar el territorio, y a eso es lo que quería llegar ahora con lo de la vivienda. Pero bueno, los planes reguladores son una herramienta para ordenar el territorio en función de las potencialidades y las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo de ese territorio. Hay mapas sobre amenazas hídricas, como son hidrogeológicas, como son las precipitaciones que usted mencionaba, los cuerpos de agua, pero aparte de los planes reguladores están las zonas de protección, que es responsabilidad del MINAE, están otra serie de legislaciones que tienen que ver con el uso del suelo y el buen uso del suelo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que hay intereses comerciales, también hay arraigo, como decían ustedes, y hay crecimiento y migraciones que hacen que esto se vaya dando. Y les mencioné tres zonas, esta zona norte, les mencioné Zigzaola y les mencioné Ciudad Cortés, todas están en la misma situación, y hay que intervenir sobre las vulnerabilidades o sobre las amenazas. Tenemos que buscar ver si el territorio es recuperable o si vamos a seguir invirtiendo, porque el problema de la gestión del riesgo o la no gestión del riesgo es que seguimos invirtiendo en situaciones que van a seguir demandando nuevas inversiones y poniendo en peligro a la gente y las inversiones que hacemos de una forma cíclica. Y entonces es una mala forma de utilizar los recursos Franklin, públicos. Perdóname, para entender, para ver si voy entendiendo bien, y los amigos, Diego Corrales dice que estamos de lujo con usted, pero para entender, hay una vulnerabilidad que es la ciudad de Upala en este caso, y hay una amenaza, ¿verdad? Esa amenaza nunca va a desaparecer.
Bueno, habría que ver por qué se convirtió en amenaza. En Upala siempre había inundaciones. Lo que pasa es que cuando eran 100 casas y estaban construidas en alto, no pasaba nada. Porque no hay información sobre lo que sucedía o porque la gente estaba, es como en Barrio del Colorado, en Tortuguero. Cuando hay inundaciones, pues no pasaba nada porque la gente estaba acostumbrada. Y le digo porque yo eso lo vi en el 94, 93, en Barrio del Colorado, donde llega la Comisión de Emergencias. Perdón, don Franklin es experto en riesgos, ¿verdad? Para que lo entendamos. También trabajé en gestión de riesgo, he trabajado ese tema. Y llegábamos y la gente va a recordar, decir, ¿para qué nos van a sacar? Si aquí nos inundamos todo el tiempo y las casas estaban construidas en alto y la gente tiene botes y de todo. Pero cuando comienza a haber una mayor cantidad de población y no respetando las condiciones naturales de la zona, comienza a darse estos problemas. Lo otro que hay que tomar en cuenta, estamos ante un evento, aunque el señor presidente Trump diga que el cambio climático no es una realidad, es una realidad, y ustedes están viendo que en Europa hay inundaciones donde no habían hace un siglo. Estamos viendo heladas en zonas que no era normal que nevara o que hubieran estas heladas. Guadalajara con una nevada impresionante. Viste, la caída de hielo. Costa Rica que llueve ahora ocasionalmente en pleno invierno y no llueve bien. Bueno, eso es relativo, pero tiene que ver con una serie de situaciones. Por ejemplo, en Costa Rica, en nuestras ciudades, ¿qué hemos hecho? Hemos construido más viviendas, más aceras, más calles, hemos impermeabilizado el suelo. Carlos, que es de Alajuela, que se acuerda que la Alajuela era la calle ancha y eran cafetales, uno iba a coger café a 1 kilómetro de la casa en Alajuela. Ahora todo eso se ha impermeabilizado, entonces la escorrentía, el agua que cae va a los caños, va a los drenajes y entonces se crea más cuerpos de agua más potentes con mayor fuerza, porque antes la vegetación absorbía y mitigaba el efecto de precipitación del agua, de escorrentía. Todos esos problemas no son solo el clima, pero el clima influye la mala planificación de nuestras ciudades, influye la impermeabilización de suelos y el cambio climático pues está golpeando con mayor fuerza. Le pongo un ejemplo, usted que hablaba que es de Alajuela y ahora se lo comentaba a los compañeros. ¿Recuerda aquellas inundaciones que se daban en Villa Bonita de Alajuela? De todos los años. De todos los años, hasta que llegó un alcalde, no recuerdo si fue Fabio Molina o fue Thompson, pero uno de ellos metió mano en el asunto y era una cuestión de entubar y de drenar. Y bueno, por lo menos solucionó en gran parte. Pero ahí hay una solución. A eso voy. En ese caso hubo una solución en la que tuvo que intervenir. Bueno, es que aquí Franklin está hablando de riesgo, de vulnerabilidad, naturales que son cíclicas. Y supongo que debe haber riesgo, vulnerabilidad y solución, ¿o no? No es a veces no hay la solución tecnológicamente puede haber, pero el asunto es que económicamente no es sostenible. O sea, es más caro, por ejemplo, de repente darle solución a Zixaola que trasladar el pueblo de Zixaola. O sea, ¿por qué? Porque el río Lari que baja ahí, o los ríos que llegan a la zona son tan fuertes y cuando vienen estos episodios de precipitación tan fuertes, no hay nada que detenga eso. Ok, lo de los seguros es para desestimular que haya ahí más actividad comercial. Nadie te va a asegurar algo que no puedes. O sea, me imagino que los bancos también no prestarían en esas zonas. Deberían no prestar y por eso también las estructuras son muy viejas y son muy deterioradas. Pero nuestro punto es, o sea, este es un experto que sabe eso. La Comisión de Emergencias tiene expertos, eso lo decimos en El Guardián. La Comisión de Emergencias tiene estos expertos, tal vez con igual conocimiento, tal vez con más o menos conocimiento. Mucho más experiencia y La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿para qué invertir 7.700 millones en canasto roto? Bueno, es que es dinero, es mucha plata, Frank. Claro, lo que hay que ver es cuál es el episodio que está afectando ahora y qué fue lo que se afectó, porque hay diferentes tipos de inundaciones. Por ejemplo, en el Caribe en general las inundaciones no tienen escorrentía, el agua sube y baja, entonces no lava, no erosiona tanto. No falsea tanto porque es un flujo ascendente y descendente sin mayor escorrentía. El problema de algunas inundaciones cuando son zonas muy montañosas o con pendientes altas es cuando hay escorrentía y eso va lavando y destruyendo todo. En Upala suceden cosas como esas, pero bueno, yo creo que tiene que ver el cambio climático, el cambio en el uso del suelo que se ha venido en la zona, no de este año ni del anterior, sino los productos agrícolas que usted dice que hemos ido botando bosque y creando eso. Y todo sin el respeto, porque lo sé, de los 15 metros que tiene que dejarse de zona llena de árboles, que no lo respetan. Claro, pero 15 metros a veces no son suficientes, dependiendo la dinámica de la zona, debería ser áreas mayores de protección, pero
todo eso se junta. Bueno, estamos hablando con don Franklin de FUPROVI. Vamos a volver después de la pausa comercial para conversar sobre el tema del informe de las viviendas. ¿Qué pasa en Costa Rica? Lo sacamos de contexto. No, lo aprovechamos, más bien, lo aprovechamos porque sí. En algún momento lo vi como comprometido, como no sé. Ya hablamos de dos cosas, vulnerabilidad y riesgo. Ya aprendimos que hay que evaluar eso. Es una persona muy capaz y hay que explotarla y tenerla, por lo menos sacarle el jugo. No, dice usted no. No, es porque es de la Juela. Eso sí me gusta. Volvemos después de la pausa, somos políticamente incorrectos. Recuerde, no se deje engañar, no se deje paquetear. Elguardián.cr tiene las noticias importantes para usted. Por ejemplo, puede buscar en el Jeterazo, en nuestra sección editorial, por qué fracasó la marcha de blanco. Compártalo. Si está de acuerdo, deje el comentario adentro, no lo deje en Facebook, porque ya lo dice el Colegio de Periodistas y lo comparto. Hay mucha gente que solo lee el titular y no va a la noticia. Lea la noticia para que sepa de qué se está comentando o informando y pueda tener una opinión fundamentada. Volvemos. Porque Alajuelita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad el cantón de Alajuelita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Las enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical y lo segundo es que estamos haciendo propiciando la construcción sostenible. ¿Cómo? Si todo sale bien, podría estar quedando adjudicada en diciembre y se estaría empezando a construir a principios del otro año. Pongamos que todo sale mal, entonces a mediados del otro año se estaría empezando a construir. El León 13, el 95% de las personas son gente trabajadora, son gente que a las 5 de la mañana está saliendo a su trabajo. Aquí el sobremesa siempre es riquísimo, Sí, la verdad. claro. Ya, la verdad, eso debería pasarse también. Hoy estamos hablando con la Fundación Promotora de la Vivienda sobre el informe de vivienda de este año, pero antes quiero recordarles que estamos en Academia Líder Formación para el Empleo. Es una de las sedes, de las 6 sedes que tenemos en Tres Ríos, en Alajuela, en Punta Arenas. La verdad, nada más usted tiene que decir: yo quiero estudiar inglés, portugués, administración, lo que usted guste, porque tenemos formación para el empleo. 84 30 30 60 es el número para también obtener beca, para que usted no tenga ningún problema. Formación para el empleo, Academia Líder, allí le tenemos todo lo que usted ocupe, desde carreras técnicas hasta cursos libres, para que no tenga ningún problema. 84 30 30 60, manda la palabra beca y obtiene un beneficio adicional, mi estimado Carlos. Bueno, ya que vamos a entrar en esto de la vivienda, yo quisiera preguntarle a Franklin, porque cuando yo estaba pequeño, bueno, y mis padres recién casados, recurrieron, después de la fundación de la Segunda República, al INBU, que era el máximo ente para resolver asuntos de vivienda en el país. De hecho,
todavía parte de mi familia vive en casas de limbo. En Alajuela, En Alajuela. gran parte de las casas son de limbo, ¿no? Bueno, del limbo, es que es el limbo, el que es más reciente. El limbo de las cañas. El limbo de las cañas, y está. Pero es que ese es media baja, ¿no? Residencia, por ejemplo, residencia Juan Santa María, que es donde yo veo que se le llamó casas baratas, porque en aquel tiempo, siendo don Rodrigo Carazo, presidente ejecutivo del Montenegro no es limbo, del y limbo, ¿no? don José Figueres Ferrer, presidente de la República, que fueron los fundadores, ¿verdad?, de esta idea, logran que en aquel momento se pagara 55 colones por mes, que todavía mi madre, ya siendo ya profesional como maestra, seguía pagando continuamente. Entonces, ese era el lugar donde asistía cualquier costarricense a buscar vivienda. Ahora, mi pregunta es concreta. Yo quiero, porque siempre me ha cautivado eso. Todos los gobiernos prometen, y es que son exagerados para prometer 80,000 viviendas, 70,000 viviendas, y uno dice, bueno, ¿cómo cumplir? Porque las expectativas de la expansión demográfica y aparte de las etnias que nos visitan por razones migratorias, etcétera, etcétera, han hecho una demanda enorme en materia de vivienda. Mi pregunta era inicialmente decirle qué es FUPROVI, ¿verdad? ¿Qué es FUPROVI? Para que usted le explique a los amigos, y en qué ayudan o en qué gestionan ustedes también parte de esta necesidad, de esta demanda que el pueblo de Costa Rica tiene en vivienda. Bueno, la pregunta es muy compleja, todos los elementos que has tocado, Carlos. Efectivamente, Casas Baratas se llamó el programa del Limbo para construir viviendas, que el Limbo era constructor, las construía, las diseñaba y construía. Las mejores urbanizaciones de este país, sin duda, en la segunda mitad del siglo pasado o a mediados del siglo pasado, fueron los proyectos del Limbo. Atillo era un proyecto de una ciudad satélite bellísima, una planificación y una visión de una visión futurista buenísima. Sé que ese micrófono, ¿usted me está vacilando con Atillo? No, para nada. ¿En serio? ¿En serio? Era una ciudad bonita. Claro, una ciudad satélite. De hecho, los Atillo 1, las casas eran de 300, 350 metros cuadrados, los lotes. De hecho, por eso en Atillo lo que pasó fue que la gente fue construyendo en los patios y fue construyendo arriba porque se fue Franklin, ampliando. por cierto, ingrediente sobre esto de los patios. Don José Figueres Ferrer amplía la casa, ¿verdad?, con los patios para que creen huertas familiares. O sea, era uno de los propósitos en aquel tiempo. Me imagino que el Limbo, que fue posterior, también tenía en algún momento alguna Vea qué intención. interesante. Atillo 1, yo siempre lo he considerado como el Atillo más grande, pero si usted va a las 6, las casas son minúsculas. Es que se fue reduciendo la posibilidad, pero usted va a los Corales 1 y Corales 2 en Limón, eran unas casas bellísimas y unos patios hermosísimos, casas de, no sé, 250, los patios, los terrenos de 250, 300 metros. Eso lo hizo Limbo. El Limbo, eran proyectos de Limbo, casas baratas tanto en Grecia como en Alajuela, como en Heredia, todas estas urbanizaciones eran proyectos de Limbo, casas muy bien hechas, de hecho ahí están todavía y son chorreadas totalmente en cemento. Pero bueno, el asunto es que es importante explicar algunas cosas. En el 73 el promedio de personas por hogar era de 5.5 personas por hogar. Hoy el promedio es de 3.3 personas por hogar. ¿Qué significa eso? Que los hogares cada vez son más pequeños, o sea, son menos personas por hogar y cada hogar quiere vivienda propia o vivienda nueva. Entonces, cuando tenemos 1 millón de personas y tenemos esas personas divididas en grupos de 5.5, vamos a ocupar alrededor de 200,000, menos 190,000 viviendas para acomodar esas familias. Pero cuando tenemos ese 1 millón de personas en grupos de 3.3, vamos a ocupar 330,000 viviendas. O sea, la misma cantidad de gente nos está casi que duplicando la cantidad de viviendas necesarias. Entonces, por eso que todos los años hay nuevas necesidades de vivienda, porque todos los años crece la cantidad de hogares en Costa Rica. En un promedio más o menos de 30,000 hogares por año. Vea qué interesante. El año pasado FUPROVI nos decía un dato que yo todavía tengo en mente presente, no sé si está activo, y es que en Costa Rica la ecuación funciona mal. La ecuación es construir casas, cuando la necesidad es reconstruir casas, arreglar casas. Esa ecuación se mantiene. Es más la necesidad de arreglar las casas que existen que construir nuevas. Construir casas nuevas, siempre la pregunta que nos hacen es ¿cuántas casas nuevas hacen falta? Entonces ahí hay que sumar lo que se llama el faltante natural, que es la diferencia que hay de la cantidad de hogares menos la cantidad de viviendas existentes. Eso nos ubica en este momento, de acuerdo con la encuesta de hogares de 2018, en más o menos 25,000, 22,000
hay 25, 22 mil hogares más que viviendas. Entonces, eso se llama faltante natural. A eso habría que sumarle, en mi criterio, las viviendas malas, porque las viviendas malas, de acuerdo a la forma de clasificar las viviendas, son viviendas que tienen malo el techo, las paredes y el piso. O sea, no vale la pena arreglarlas, es botar la plata y es más caro. Entonces, esas viviendas malas y esas viviendas faltantes... Franklin, ¿esas viviendas malas son de proyectos recientes o No. antiguas? No, en general... Porque quiero hacer una pregunta Sí. ahora. En general, una vivienda tiene una vida útil mínimo de unos 30, 35 años, una vivienda en concreto, que es lo que se usa más en Costa Rica. Tiene que haber serios problemas constructivos y de mantenimiento para que una casa se deteriore en menos de 30, 35 años. Ok, la casa que es esto, de tus papás en Alajuela deben tener mínimo 50, 60 años, por ahí deben andar, ¿verdad? Es correcto. Y ahí están bien. Y ya está reconstruida y no, Sí, sí, ok. ni parece que... Ok, entonces, lo que pasa, les decía, las viviendas malas y nuevas que hacen falta, podemos estar hablando de 190,000 unidades aproximadamente. En cambio, viviendas deficientes, o sea, viviendas que tienen algo malo porque se pueden reparar, o sea, tiene malo el techo, las paredes o los pisos, que son reparables, es lo que llamamos déficit cualitativo, o sea, son viviendas que no están del todo bien. Esas son 800,000 viviendas que hay en el país en esa situación. O sea, la mitad de las viviendas del país están dentro del déficit cualitativo, contando las malas también, perdón, sumando las malas. Quitando las malas, estamos hablando de 650,000 viviendas más o menos que requieren un tipo de reparación, que si no las reparamos se van a seguir deteriorando. Y se van a seguir deteriorando, se van a volver viviendas malas y vamos a tener que hacer las nuevas. Y eso es más caro que repararlas. ¿A quién le actualmente. pertenecen esas 600 y resto mil de viviendas? ¿A clase media, clase baja, mezcla? Fundamentalmente a familias de ingresos bajos y ingresos medios. ¿Cuál quintil? ¿El último, el quinto? No, estamos hablando de los fundamentalmente los tres primeros quintiles. O sea, de gente que no tiene mucho dinero para poder reparar la casa. O alguna tiene dinero, pero la reparación cuesta mucho y no quiere asumir la situación de reparar o de acondicionar su vivienda. Franklin, ¿y por qué en esa ecuación, en números tan sencillos como los que usted explica, por qué la oferta bancaria no es para mayoritariamente reparar casas? Si hay oferta bancaria, se puede sacar un crédito y hay acceso al crédito para reparación de viviendas. Pero además, es mayor. Hay bonos de vivienda para reparación de bonos de vivienda regalados por el Estado, subsidios, ¿qué es el micrófono? Sí, ahí usted está Ok. bien que se lo acerque ese hombre. Hay subsidios para reparar vivienda, pero eso tiene varios problemas. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado remodelar su casa. Todavía no. Ok. Remodelar la vivienda siempre es problemático porque nunca se sabe con qué se va a encontrar. Usted va con un presupuesto de 1 millón de colones, le hizo el constructor, y cuando llega y comenzó a botar una parte, se desarma otra y siempre hay que invertir un poco más. Entonces es problemático. Por otro lado, hay que hacer todo un peritaje para sacar un crédito para reparación de vivienda. Igual tiene que ir un perito y valorar, hay que pagar el perito, y entonces la gente a veces le pereza hacer eso. Entonces la gente va arreglándola con sus propios fondos y a veces no es suficiente. Lo otro, que tenemos un stock de vivienda, a veces un stock de vivienda algo viejito y con un clima muy agresivo, ¿verdad? En humedad o en cambios de temperatura. Y lo otro, que en Costa Rica la vivienda es cara, ¿verdad? Hacer vivienda y reparar es caro por los códigos sísmicos, código eléctrico, una serie de cosas que inciden en los costos de la vivienda, la mano de obra, y todo eso hace que sea relativamente costoso. ¿Quién controla eso? Porque aparte de la tramitología, que es tediosa, los permisos municipales, esto, bueno, que es cansino, que a veces hace desistir a esa persona que necesita de ese servicio, viene lo que usted acaba de decir. En Costa Rica es carísimo el construir. ¿Por qué? Porque yo a veces no me la trago así, la píldora de que por la cuestión antisísmica que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace valer con los constructores, que va a tener más materiales para darle una garantía antisísmica a la vivienda. Pero ¿quién controla? Porque hay profesionales que dicen que versus Colombia, versus Nicaragua, versus Panamá, aquí en Costa Rica es sumamente oneroso la construcción. Tiene que ver con varios aspectos. Vamos a ver, y voy a ampliarme un poco en la explicación, pero para entender algunos aspectos. La vivienda se ve como una mercancía y entonces está sujeta a la oferta y la demanda, como comprar un vehículo, comprar unos zapatos.
Hay de todos los precios y depende. Pero hay unos estándares básicos mínimos que tiene Costa Rica, que eso nos ha servido, nos ha ayudado también para con los eventos sísmicos que tenemos, el que hubo hace poco, ahora el 25. Ayer, 5.4 en Guanacaste. No me di cuenta, pero el del 25 ahora de julio, de junio, que fue bastante fuerte, eso en otros países hubiera sido un desastre mayor. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de construcción es bastante buena, el código sísmico es muy elevado los estándares que pide. Igual pasó ahora con el código eléctrico. El nuevo código eléctrico hizo que las casas con bono, más o menos, dependiendo de algunos detalles, pero incrementó el costo de las viviendas en unos 800,000 colones, aplicando el nuevo código eléctrico. Pero eso nos evita la mayor cantidad de pérdidas de vivienda por emergencia en Costa Rica, sea por incendios. ¿Cuál es el costo de una vivienda para al que tiene derecho, por ejemplo, una persona que pueda adquirir un bono de la vivienda? ¿Cuál es el precio, el estándar? Depende, no, es que no hay un precio estándar. Lo que le puedo decir es que el metro cuadrado más o menos anda en 200,000 colones, lo que aprueba el BAMBI por vivienda. Y las viviendas son más o menos de 42, 45 metros cuadrados. Y el bono ordinario es de 7,100,000 colones. Ahora, y eso iba con uno de los problemas, construir en la área metropolitana o en la GAN es más caro que construir en Upala o que en Guatuso o que en... Dice Diego Corrales, que nos está viendo desde San Carlos, saludo a mi amigo, me parece que los metros entre el piso y el cielo raso vienen disminuyendo, cada vez son más bajitas y podría existir un problema sobre la circulación de aire dentro de la vivienda. Claro, las casas viejas, como la de mis papás en Alajuela, tienen 3 metros y 3 metros de alto entre el piso y el cielo raso. O sea, eso es bueno, que haya esa distancia. Esa distancia lo que permite es mayor circulación de aire y un ambiente más controlado, menos efectos de calor. Ahora, no en todos los climas eso es bueno, porque en el Cerro de la Muerte o en la zona de Los Santos, de repente una casa de esas, calentar esa casa o el frío que pueda dar es más importante. Pero tal vez para terminar un poco la idea del costo, el costo de la vivienda, bueno, primero que es una mercancía, que tiene la calidad, pero una cosa que determina el valor o el costo de una vivienda es el suelo, el acceso al suelo, y no es lo mismo construir en Romoser o en los Yoses o en los colegios de Moravia que construir en la Rita de Pocosí, por ejemplo. Ve aquí qué interesante, el alcalde de Tibás, don Carlos, a quien le agradecemos el agasajo que nos invitó, muchas gracias, todos invitados a Cordero y a Tibás, que es una ciudad para quedarse, no para pasar. El alcalde nos decía que en Tibás hay una zona donde el metro cuadrado vale $170. ¡Wow! Y yo me pregunto, ¿eso que lo es? ¿Muy caro o muy barato? ¿El metro cuadrado? Sí. Para mí es carísimo. $170. Imagínense que yo compré ahí, le compré a Fuprovi como en $9 el metro cuadrado en Moravia. Ajá. $170 a mí me parece carísimo. No, es caro. Es mucha plata, a mí me parece que es mucha plata. Lo que pasa es que también es un área de ¿cómo se llama? Arraigo comercial. Comercial, sí, pero ahí por EPA. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es quién establece esos precios de mercado de que un área cueste tanto y otra área cueste tanto. ¿Qué lo determina? Bueno, ahí vienen cosas interesantísimas. Efectivamente, el valor del suelo no hay ningún control. Es la oferta y la demanda lo que te va a decir. Y con algunos problemas, por ejemplo, el Estado, vos sos por esa zona de entidad, ¿viste el proyecto de vivienda que construyó Fuprovi en León 13, a la par de Lina? ¿Viste las torres esas? Sí. Que son hechas con bono de vivienda, son hechas con subsidio del Estado. ¿Cuánto vale una casa de esas? En ese momento no manejo el precio exacto. Si usted me dice a mí que vale 20 millones de pesos, le digo, no se la compro, ¿por dónde está? Yo creo que valen más. Pero ese proyecto es parte de una intención también de la institución para Fuprovi, no solo busca construir paredes y techos, sino construir ciudad, construir comunidad. Y ese proyecto habitacional, que es de muy buena calidad, va a cambiar la cara de esa zona y va a generar plusvalías importantes, plusvalías que las municipalidades no las planifican y no controlan, porque cuando metes un buen proyecto, eso te eleva la calidad. Aunque sea León 13. Aunque sea León 13. Vaya, vea. Bueno, uno está estigmatizado, ¿verdad? Ya por la cuestión mediática, sí, el alcalde. Que nos dijo que era una zona de tráfico, de tráfico al menudeo. Pero
es importante establecer, esto no está regulado. La gente dice mañana, por ejemplo, acá en Moravia, donde están las pirámides, Sí, claro. donde dice el alcalde, están construyendo un proyecto y el metro cuadrado anda por los $90. Y dicen, no, pero esa zona no tiene ninguna plusvalía. Entonces, ¿cómo la gente se protege de eso? Es que lo que quiere decirte, en algunos países se obliga que todas las transacciones inmobiliarias usted tiene que inscribirlas en el ayuntamiento, en la municipalidad, y hay una pizarra, hay una pared donde se puede ir y ver esa casa que compró Carlos Murillo costó tanto, la vendió en tanto, y entonces la gente puede ver cuántos son los valores, puede ver si están especulando, si hay especulación, y entonces pues aquí los estudios de mercado, usted no puede saber cuánto vale un metro cuadrado, hay valores fiscales pero que son irrisorios los valores fiscales que establecen Hacienda y las municipalidades en nuestras ciudades. Si la gente pagara los Perdón, impuestos, deberían los municipios en este caso, bueno, y quienes recaudan también, hacer ese tipo de control, como me claro. Yo, en vivienda, una de las cosas que hemos venido diciendo es que en Costa Rica los gobiernos municipales, los gobiernos locales deben tomar mayor protagonismo en la solución de la vivienda. Deben tener mayor control y mayor participación y coordinación. Vea, por ejemplo, el caso de los asentamientos en precarios. Todos los años invierten miles de bonos en asentamientos en precarios. Salen familias los precarios, pero las casitas no las erradican. Ahí quedan los ranchos que se venden, se alquilan, se traspasan, se heredan, se prestan, se toman. Por eso es que nos parece que esos precarios son eternos. Efectivamente. Mudan una familia y llega otra. Claro. Y hay negocio por medio. En algunos casos sí, claro, debe haberlo. Por ejemplo, nosotros en un proyecto de vivienda hace un par de años le dijimos al municipio, vamos a trasladar esas 30 viviendas de este precario al proyecto Nueva Vivienda. 2 meses antes del traslado, no hicieron nada y entonces se fueron la gente y el día siguiente ya estaban ocupados los ranchos. Ok, eso es un dato importantísimo. Eso está en el informe de vivienda, que lo pueden consultar en la página de FUPROVI, donde se explica cómo esa dinámica hace que año con año se invierten miles de millones de colones en erradicar familias de los precarios, pero no erradicamos los precarios. Yo sé que a usted el año pasado no le gustó la pregunta, pero es obligatoria y no tiene nada que ver con xenofobia, es una realidad. Bueno, Perifoneo Corea dice, en Alajuela, Río Segundo, ustedes que son de Alajuela, $350 el metro, casi 200,000 el metro. O sea, eso es impresionante. Por eso le decía que ese Tibas que me dice Sí, el dato no me parecía. Pero ahí se están dando cosas, no sé si lo que hablaba ahora Franklin, hay unas residenciales en condominios residenciales extremadamente de lujo que han hecho, me imagino, que se dispare la zona. Y el costarricense está muy acostumbrado a que si Franklin compró y hizo una buena casa y aquel lote valía 30 metros el metro cuadrado, pues ahora vale 70, porque entonces viene la oferta y la demanda. Bueno, vale 70, no le doy 60. No, pero debería existir una consulta para que el ciudadano sepa si están o no especulando. La parte fiscal, ¿verdad? Porque como dice Franklin, es visible cuando usted va a un traspaso, a una venta de una propiedad. Valor fiscal, 15,000 colones. Valor fiscal, 200,000 colones cuando vale 15, 20 millones de eso colones. Nunca lo he entendido. Porque Hacienda no tampoco. No hay Nunca. trazabilidad. Eso queda tan evidente cuando cuando el Estado tiene que expropiar un terreno. Yo lo que digo, ¿para qué nos hacemos tanta bronca con la expropiación? Veamos cuánto ha estado pagando impuestos en los últimos 5 años. Correcto. Esa propiedad Sí, y se claro. paga a ese precio. Y eso ¿sabes? no se hace así. No. Por eso están los pleitos ahí de los atrasos en la obra pública, porque las expropiaciones es una bronca. Por eso la primera dama no va a poder hacer aquí en Costa Rica el metro, aquí en la ciudad capital. Porque le piden lo que les da la gana. Pues le van a pedir lo que le da la gana y hay gente que está trazando por dónde Volvemos- va a pasar el Ese es presupuesto. otro tema, el del metro. Volvemos con otro tema que yo sé que a Franklin no le gusta. Sí, el año pasado me hizo mala cara. Son los nicas los que viven en precarios. Eso lo vamos a responder. Son los nicas los que nos están inundando porque son los que están buscando solución de vivienda. Ya le ¿Quiénes puedo están? responder si quiere. No, después de la pausa comercial volvemos. Somos políticamente incorrectos.
porque La Jolita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de La Jolita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical y lo segundo es que estamos haciendo o propiciando la construcción sostenible. ¿Cómo? Si todo sale bien, podría estar quedando adjudicada en diciembre y se estaría empezando a construir a principios del otro año. Pongamos que todo sale mal, entonces a mediados del otro año se estaría empezando a construir. En León 13, el 95% de las personas son gente trabajadora, son gente que a las 5 de la mañana está saliendo a su trabajo. Bueno, volvemos, somos políticamente incorrectos. Recuerde, Academia Líder, formación para el empleo, 84 30 30 60, ese es nuestro número para que usted pueda enviarnos la palabra beca y pueda obtener un beneficio. Recuerde que estamos siempre innovando. Academia Líder, formación para el empleo. Son los NICAS el problema en Costa Rica, de ese 125,000 casos que año por año hacen falta. ¿Qué pasa con ese dato, Franklin? Bueno, vamos por partes. Una de las cosas que hacemos en el informe es una revisión del plan de gobierno y ahí, bueno, señalamos algunos problemas en el cálculo del déficit habitacional y de los precarios. En Costa Rica no tenemos, y los gobiernos locales no se meten en eso, que son el órgano que le queda más fácil. La Municipalidad de Alajuela tiene inventariado los precarios, sabe dónde están, pero hace falta rellenar un poco esa información de qué es lo que hay adentro de los precarios. Pero tienen censos, han hecho censos en ¿cómo se llaman? El Infiernillo, Santa Rita se llama. Santa Rita, ahora sí, por el nombre, sí. Es que no me acordaba. No, pero todos lo conocemos como el Infiernillo. Todo el mundo Barrio lo San conoce José. como el Infernillo. Yo hasta hace una semana supe que se llamaba Santa Rita. Yo lo sé hace muchos años, pero bueno. De ahí, en Santa Rita, además, la municipalidad compró una finca, tiene una finca dentro de Santa Rita para hacer un proyecto de vivienda que podría ser unas torres a un costo alto, podría ser, pero podría tener solución de vivienda ahí de impacto importante. Y después se mete allá por atrás de Barrio San José, sale uno allá por los lotes de Alpiste. Por los de Alpiste. Alpiste era un señor que tenía caballos en Alajuela. Y toda esa zona usted la podría urbanizar, pero está en el plan regulador, está como zona agrícola, cosas de ese tipo. Pero bueno, el punto, lo que quiere decir es que no tengo información de los censos, no tengo información de los precarios. La información más cercana la tenemos del censo de 2011. Y con base en el censo de 2011, que yo creo que no ha cambiado mayor cosa, ¿saben cuánto es el porcentaje de población extranjera que viven los precarios en Costa Rica? Yo no lo estimo. 500,000 personas. No, el porcentaje, no la cantidad. Podría ser un 3%. Por provincia. Por el país. Al país. 3% a nivel nacional. Estamos hablando de un 10%, ¿no? No, pero de la población extranjera que vive en los precarios. Bueno, la población de los precarios, el dato más alto es de los asentamientos informales, que es un poquito diferente la terminología. Y de acuerdo con el INDEC, para el 2011, que no creo que haya variado mayor cosa, estábamos hablando alrededor de 275,000 personas. 196,000 personas, 200,000 personas viviendo en asentamientos informales. Es un 5% de la población aproximadamente. No, sí, 5%. Por ahí. Por ahí. Y de esa población que vive en asentamientos informales, solo el 17% son extranjeros. Solo el 17%, o sea, el 83% de la gente que vive en asentamientos informales, que ahí están incluidos los precarios. Perdón, vuélvame a repetir, usted me acaba de decir que son 222,000 de personas las que viven en esa condición. Un cuarto de ese millón de porcentaje, personas. de ese eso el cuarto millón, 83% son ticos. el 15% son extranjeros. 17% son extranjeros. Aunque el resto son costarricenses. Así es. Entonces, estamos hablando poquito más de casi 30,000 personas. Perdón perdón a los nicaragüenses, por ahí, los sueldos es estaban que metiendo ahí lo como que el demostramos problema con de la- datos es que hay dos cosas comunes que dice la gente. Uno, que está lleno de nicaragüenses los precarios, y que hay gente pobre que vino del campo y que se quedó en la ciudad. Eso sí es más factible. Tampoco. La inmigración no. ¿De dónde salen? De pobres de la ciudad produce pobres, o sea, el 70% Cerca es de el la Churuco, población, acuérdese. el 70% de la población más o menos vive aquí en la región central, y aquí es donde está el 70% de los precarios, y está el 70% de los pobres, y todo está aquí.
La mayoría... Ese es un mito de inmigraciones nacionales, de pobreza Sí, por razones de... hay, no sé lo que no se ve. Lo que pasa es que se importó el concepto de América del Sur, sobre todo de Centroamérica, donde se dice la gente va para el interior. O sea, la gente... Sí, que son países muy grandes y ya el interior es... Es que el asunto es que en general las principales ciudades de los países del mundo están a la orilla del mar, del puertos, océano, en los puertos. Fíjense en las ciudades más importantes de Europa, de Buenos América Aires del Sur. también. Están, y entonces la ciudad estaba ahí. Y cuando decía la gente migraba hacia el interior del país buscando terrenos, buscando suelos, buscando zonas de trabajo. En Centroamérica, por asunto de los piratas y por asunto del clima, nos instalamos en los centros del país, en el interior. Casi todas nuestras ciudades, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, San José y Managua están como en la parte central del país. Entonces nosotros no viajamos al interior, viajamos al exterior de la parte central, más bien buscando la zona. Bueno, todo eso para decirle que la gente en Pérez Celedón sí recibe mucha gente de la zona sur. En San Carlos se recibe gente de la zona norte. Ajá. En Guapire se recibe de la gente del Caribe, igual que en Limón. Pero el Valle Central, con algunas excepciones, el 60% de los pobladores de los precarios son del mismo cantón. Y el otro tanto por ciento de cantones aledaños. Franklin, ahora que estamos tocando que hay un tema realista, es un 17% de esos 250,000 que son extranjeros, pueden ser colombianos, pueden ser venezolanos, obviamente hay una mayor parte de nicaragüenses Así por la es. cercanía con ese hermano país. Reciben ellos al entrelazarse, al llegar y establecerse con costarricenses, reciben ayuda gubernamental, tiene ese Dice derecho? Mari DM, no invente, hay muchos nicas saturando todo y con derechos a todo. Los números no mienten, ey. Mari, esa es la impresión, Páselo de una vez, páselo de una vez, digo, por aquí, para que don Frankie, porque necesitamos agua y ahí vamos a tener asistencia de agua, tómelo usted. Y ese es el número que tenemos. Pero la realidad es que tenemos tal vez una percepción. ¿Por qué esa percepción? Usted es especialista en el tema. ¿Por qué es natural que todos los ticos le echemos la culpa a los extranjeros de todo lo que pasa? Porque Usted es sociólogo, usted Sí. sabe el comportamiento de los costarricenses. Y no es un asunto único de Costa Rica. En todos los países en general se le echa la culpa al extranjero de menor condición, porque ese concepto no lo tenemos hacia el estadounidense o hacia el europeo. bueno, Y si usted me pregunta a mí, yo prefiero nica que estadounidenses. prefiere, particularmente. está bien. Yo Gente de a trabajo. todos, sí, a toda la gente. Eso que acabas de decir es importantísimo. Costa Rica, y en esto seguramente a alguna gente le voy a Sí. caer mal, en Costa Rica en general no podríamos tener la condición de vida que tenemos si no fuera por el no se está aporte, valorando exactamente. por el aporte de la mano Claro. de obra nicaragüense. ¿Qué es lo que Que no sucede? está desplazando a la mano de obra No, costarricense. porque la mano de obra costarricense no quiere trabajar en construcción, no quiere coger café, no quiere hacer servicio doméstico, y ahí es donde fundamentalmente... Si su papá fue campesino, cogedor de café, artesano, hoy usted, el hijo, es un académico, estudió, tuvo la oportunidad, no va a ir a hacer esos trabajos, nos los están haciendo los nicaragüenses. Vea lo que pasa con las lecherías. ¿Quién quiere trabajar en lecherías? Es uno de los trabajos más obligados que hay. O sea, Claro. usted, la vaca no puede decir que es día feriado, que es domingo. No, hay que ordeñarla, hay que darle Todos los comer días. todos los días. Es una ¿Dónde puede obligación. encontrar la gente el informe de vivienda? En FUPROVI se mete a la página, En la la Fundación página, Promotora ajá. de la Vivienda. Así también lo puede buscar en Facebook, Fundación Promotora de la Vivienda, y allí le van a tiene usted acceso al informe de vivienda 2018. 2018 y todos los anteriores también. Ajá. Ay. ¿Y para qué le sirve a la gente ese informe? ¿Para documentarse, para entender? Por ejemplo, los municipios pues les podría servir para saber cuántas viviendas se están construyendo en su cantón si no lo tienen contabilizado. ¿Cuántas ¿Cuántos viviendas, bonos? por ejemplo, se construyen en cualquier cantón de los 82 cantones Sí. del país? Ajá. ¿Han valorado ustedes lo que nos han dicho aquí muchos alcaldes que han venido, que vienen los días miércoles acá, que por cierto este miércoles tenemos al alcalde de Santo Domingo? De desamparados. De Desamparados. Perdón, nada más un detalle. Sí. Por ejemplo, ahí estamos demostrando cómo en Garavito la construcción de vivienda cayó entre el 2017 y 2018 un 71%. Wow. Tibás cayó un 60%, un 65%. Y estamos hablando de motores de desarrollo o de reactivación económica. Esto Ajá. implicaría y explicaría la crisis. Es muy interesante examinar estos elementos y decir, bueno, estamos en una economía en recesión. Sí, cuando vemos lugares como Garavito, que para la gente se ubique, es Jacó,
¿verdad? Jacobo, Herradura. Herradura Cárcoles. y Tibás, que es una zona de mucha plusvalía, que haya bajado, es interesantísimo. ¿En qué zonas ha subido, que se acuerde? En San Carlos, en Cartago creo, en Pocosí, el dato exacto no lo tengo ahora, Orotina creció, y así, entonces también podrían proyectar cómo está creciendo, cuánto se está urbanizando su cantón y por ejemplo cuánto podrían, vamos a ver, el Plan Nacional de Desarrollo... Perdona, porque es que me interrumpió Richard cuando le iba a hacer la pregunta. Los alcaldes han venido aquí a manifestar que queda un minuto, póngale. la problemática que tienen ellos es precisamente la burocracia, ¿verdad? El tener que depender también de otras instituciones les entraba a ellos cualquier labor, no solamente en materia de vivienda, ¿verdad? En otras áreas también. Yo creo que hay una gran ausencia de protagonismo de los municipios en la solución de la vivienda. Creo que algunos alcaldes han tenido una visión, por ejemplo, a nosotros nos ha ido bien en Desamparados, en Tibás y en otros pocos cantones porque los alcaldes han ayudado no nos estamos brincando ningún requisito, ningún permiso, ningún pago, nada más que no obstaculicen y que más bien nos ayuden a entender que la dinámica de la vivienda es un asunto con el gobierno local porque tiene que ver con coordinamiento territorial, tiene que ver con los pobladores, con los administrados por ese gobierno local, o sea, es que la gente le pertenece al municipio y ese municipio debe estar, ese gobierno local en función del beneficio de su población. Dice Marisa Mora, ¿esos porcentajes están dados en función del número de viviendas o de personas? Porque para nadie es un secreto que en una casa de nicaragüenses viven una gran cantidad de personas. Eso es diferente. Están dados por personas. Sí, porque en la población costarricense, lo dijo Franklin atrás, la media es 3.1. 3.3 personas por hogar. Sí, en nicaragüenses podría ser porque ellos vienen a trabajar, a veces son únicamente itinerantes, no están para quedarse. Sí hay algunos lugares donde la gente pues es un montón, pero no van a significar más porque el 83% de las personas que viven en precarios, estamos hablando más o menos que 170,000 personas son costarricenses y tienen una necesidad, son pobres. Es que a veces nos gustaría pensar y comprar el discurso de que Costa Rica pura vida, que aquí no hay pobres. Eso es relativo. Primero, no son 175,000 costarricenses en precarios, sino en asentamientos informales. La metodología es un poco diferente para determinarlos. Digamos, el asentamiento informal cubre más allá que de los precarios. Los precarios podría andar, calculo yo, por unos 42,000 colones, 42,000 personas, 42,000 familias, que es el dato del Ministerio de la Vivienda que se tenía en el 2012 con la base de datos sobre precarios, exclusivamente precarios. Pero hay más porque la metodología deja por fuera ciertas características. Eso es un punto. El otro punto que creo que es importante es que los precarios no solo son pobres, o sea, cuando hablamos de pobres, hay gente, familias que ganan, no es lo mismo que usted tenga que repartir con 1 millón de colones que vivan 3 personas a que vivan 5 personas. Si es por línea de pobreza, si es por canasta básica, si tenés una familia que recibe, digamos, una familia que recibe 800,000 colones al mes, eso es ingreso bruto, ya el ingreso neto es menos. Cuando usted reparte eso entre 5 miembros, ya la canasta básica apenas la está rozando. Y usted tiene que pensar en que de repente esa familia paga una tarjeta de crédito y tiene una pantalla plana y todo, no le da para pagar un alquiler. Entonces, en los precarios, no toda la gente que vive en los precarios es gente que no tenga recursos. Algunos es que sus recursos no son suficientes para tener una casa propia o alquilar una vivienda. Muy interesante todos estos datos. FUPROVI es una fundación muy seria. Lamentablemente, a veces, lo digo yo, ha faltado seriedad y hay mucho ego. Hay mucho ego. El Ministerio de Vivienda tiene un informe a su disposición gratuito que podrían agarrarlo, cualquier presidente podría leerlo y decir, bueno, aquí está el problema, vamos a coordinar, eso lo digo yo. FUPROVI, doy fe de la calidad de sus proyectos, por lo menos en Villaverde, donde yo vivo, es un lugar hermoso, son casas de bienestar social, casas para gente humilde. Me voy con esta pregunta, don Franklin. ¿Quién puede pagar 80 millones de pesos por una casa? O sea, las casas ahora están carísimas. En ese país, de acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares, aproximadamente como un 15-10% de la población. Y la mayoría de ofertas anda por esos rangos. Así es. Porque 80 millones de colones significan entre 600 y 700,000 colones mensuales.
Así es. Y para una familia que tiene 800,000 de ingresos se le iría todo. ¿Cómo se ve ahora el aumento del bono para clase media? Bueno, no es un aumento del bono necesariamente, es cubrir lo que se está buscando, y es muy bueno la pregunta, porque lo que se hizo fue bajar las tasas de interés, que eso es muy significativo. Con los datos no sé cuánto tiempo nos queda. O sea, lo que quiero decir es, antes ese programa que se presentó hace 2 semanas, una semana para clase media, con 400,000 colones, o para tener yo un préstamo de 40 millones de colones, ocupaba pagar como 400,000 colones por mes. Hoy eso significa pagar como 330,000 colones por mes. Esa reducción hace que pueda tener un préstamo más alto, o que familias que tenían menos ingresos puedan adquirir un préstamo de hasta 40 millones, que en FUPROVI, por ejemplo, tenemos soluciones de 40 millones de colones. ¿Existen soluciones de 40 millones? Contadas con la mano, entre esas unas que vende FUPROVI. Contadas. Ajá. Ahora, en el mercado... Ahí es donde está la gran masa de gente que necesita las casas, ¿no? Traduzcamos, esos 40 millones, ¿cuánto pagarían por mes? ¿A cuánto plazo? En ese momento, las condiciones de crédito son muy complejas porque tiene que ver con el plazo, pero digamos a 30 años plazo, con la prima, digamos que con un 5% de prima, que el bono que se le está dando a clase media para que pueda pagar la prima. La formalización por 40 millones de colones, van como casi 2 millones en gastos de formalización, ¿verdad? 1,5 millones, o sea, de colones. Tiene que ver con los plazos, con la prima, y tiene que ver con la capacidad de endeudamiento. Normalmente se dice que el máximo endeudamiento que puede tener una familia es de un 35% o un 40%. Está de condiciones complicado, ¿eh? Cuando no tienen deudas, 0 deudas. Pero la mayoría de los hogares tienen deudas. Y vean deudas altas en una pantalla, en un carro, en una tarjeta de crédito. Sí, y vean qué ecuación más increíble. La mayoría de ofertas de mercado hoy son para casas que valen 80 millones de pesos, pero solo el 15% tiene acceso a pagar esos montos. El restante no puede y no tiene los ingresos suficientes para poder costearse una mensualidad de 300,000 pesos. O sea, don Franklin, estamos en un lugar bien complicado. Sí, estamos en un momento complicado. Complicado. Lo que se está tratando es de darle acceso al crédito para una vivienda a las familias que tienen entre 3 y 6 salarios mínimos de ingresos. Lo que quiere decir, en proyectos nuevos de vivienda es difícil conseguir de ese precio. Si usted va y busca una casita por ahí, o es posible, o construirla con sus propios recursos de repente, si usted tiene lote. Usted, su mamá le heredó o le dio una oportunidad ahí, o compró un lote que venía comprando hace años, con eso le alcanza. Pero para lote y vivienda es complejo, es difícil. 42,000 familias a 3.3 por casa son 129,000 ticos en precarios, dice Víctor Hugo Piedra. Por ahí andan, más o menos. Perdón. 42,000 familias a 3.3 por casa son más de 129,000 ticos en precarios. Esa es una realidad. Ajá. El 83% de los ticos, de los precarios, son ocupados por ticos, que ya lo dijo Franklin. Tal vez no es que no tengan la posibilidad o el ingreso, es que no les alcanza para poder pagar una casa. Ese es el problema. Ok, listo. Bueno. Fantástico programa. Usted Una lo ocupamos como 2 horas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a FUPROVI, Anabel, gracias, estupendo. Creo que vamos a tener que volver con Franklin porque hoy estuvo estupendo. Manténgase actualizado en El Guardián, mi estimado Carlos. Gracias, buenas Gracias, tardes, don hasta Franklin. siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperando y ya que estamos viendo que hay un despliegue policial tan importante, los estamos invitando a que visiten las barriadas más peligrosas de Costa Rica y que le den la seguridad que la gente necesita. Costa Rica Noticias a través de Facebook Live. No. Somos el grupo informativo El Guardián Independiente, no se preocupen. Miembros del gobierno. Viene hoy con doña Yolita.
siendo también objeto. Presidente, mire cómo estamos con el asunto pesca. Estos rubros están. ¿Son los empleados públicos los causantes del problema fiscal en Costa Rica? Los empleados públicos no son los causantes del problema fiscal en Costa Rica.